Laterano. Durante los minutos siguientes conoceremos los principios de la doctrina social de la Iglesia, que indudablemente son la respuesta y la solución a los problemas que somos testigos constantemente. La palabra principio tiene diferentes significados. Sin embargo, para este tema la definiremos como una ley moral que orienta el accionar de las personas. Es así que los principios que componen la doctrina social de la Iglesia son pautas y leyes de contenido moral y ético que rigen todos los aspectos de la vida colectiva para dar justas orientaciones ante las realidades sociales, económicas, políticas y culturales en constante evolución. Bueno, los principios de la doctrina social de la Iglesia tienen evidentemente una finalidad pastoral, tienen una finalidad de dar al pueblo de Dios, concretamente, sobre todo al laicado, también al clero evidentemente, cómo actuar desde la perspectiva del Evangelio en coyunturas concretas que responden a la dinámica de las sociedades. Existe un documento conocido como el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia que recoge en sus páginas los principios fundamentales. En este libro se han plasmado las diversas encíclicas sociales elaboradas a lo largo del tiempo por los sumos pontífices y concilios del Vaticano, desde la Rerum Novarum promulgada por el Papa León XIII en 1891, que plantea soluciones a los abusos contra la dignidad de las personas durante la Revolución Industrial. El compendio de la doctrina social de la Iglesia, como lo dice el término, es un documento, ¿ya? Pero es un documento que nace por esto que veníamos hablando, de cómo lograr tener una especie de vademecum, si podemos llamar así, en donde la persona que viene a buscar cómo es el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia, cómo se ha ido dando, a qué punto ha llegado, lo encuentre de alguna forma estructurado, dado en un lenguaje que resulte académico, que no es simplemente un lenguaje pastoral, sino que va más allá. Los principios se engloban en 5 principios fundamentales que componen cada una de las encíclicas descritas: el bien común, el destino universal de los bienes, la solidaridad, la subsidiariedad y la participación. Es a partir de estos que se fundamentan otros con el fin de preservarlos. Los principios que trataremos en este espacio son 10 y están interrelacionados entre sí, pues el cumplimiento de uno de ellos garantiza la existencia del otro. Es por eso que el compendio nos dice que los principios deben ser vistos como un cuerpo doctrinal unitario. La doctrina social de la Iglesia ha sufrido constantes variaciones para adaptarse a los distintos contextos y problemáticas sociales de cada época. Sin embargo, los principios son y serán siempre los mismos. Creo que es importante recuperar algunas categorías como el tiempo, el espacio, el trabajo y el conocimiento, que han ido adquiriendo en el ser humano en el curso de la historia. Y además son 4 categorías: el tiempo, el espacio, el trabajo y el conocimiento, alcanzado por el hombre, y que son aplicables solamente a las realidades creadas, a las realidades humanas, no tanto a Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios le ama al hombre y le ha dado toda la creación como la casa grande en la cual tiene que habitar el hombre y cuidarla, ser responsable de ella. Por tanto, el proyecto de Dios respecto del hombre no ha cambiado. El hombre, en la conciencia que él ha tenido de sí mismo en la época antigua, medieval, moderna y hasta la nuestra, es la que ha ido cambiando y tendría que ir como profundizándose, afinándose en intuir, entender, en captar cuál es el proyecto que Dios tiene para con el hombre e intentar realizarlo en cada época histórica que le ha tocado vivir. Para identificar algunos de los principios, observemos el siguiente video.
¡Imbécil! ¿Por qué no te fijas dónde pones las cosas? Siempre estás estorbando el paso. ¿O no te das cuenta que por tu culpa se dañaron los documentos? Lo siento, ingeniero, de verdad, discúlpeme. Usted solito venía y tropezó, ingeniero, de verdad. Y además yo siempre trapeo estas horas, ingeniero, de verdad, discúlpeme. Mira, has arruinado este documento y ni siquiera sabes lo importante que era. Ahora tú lo vas a volver a hacer. ¡Ja! ¿Pero qué lo vas a poder hacer si tu trabajo es tan superficial? Mírate. Solamente hasta conserje llegaste. ¿Quién le ha enseñado a usted a tratar así a las personas? El señor está haciendo su trabajo. ¿Le gustaría a usted que le trate de igual forma porque perdió los documentos? Doctor, lo que pasa es que por culpa de él perdí los documentos. Doctor, yo le dije a él, doctor, que fue sin intención. Además, él venía distraído, doctor, y hizo todos los papeles, de verdad. Si es así, Ricardo, usted no tiene que echar la culpa a otras personas por sus negligencias. Igual, no tiene que tratarle así a las personas. Miguel, al igual que usted, tiene su dignidad y esa dignidad tiene que ser respetada. Ricardo, pídale disculpas a Miguel y espero que reflexione de lo que dije. Miguel, de verdad discúlpame. Lo que pasa es que yo venía un poco estresado y solamente quería tirarle el muerto a cualquier persona. De verdad, discúlpame. El video que acabamos de ver nos muestra los principios. Dignidad de la persona. Es el eje de la doctrina social de la Iglesia. A partir de este se derivan los principios restantes. Proviene del latín dignus, que se entiende como valioso. Este principio se sustenta en el hecho de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, por lo tanto, todos los seres humanos, sin distinción de raza, origen, clase social o ideología, somos merecedores de respeto, libertad y justicia. El derecho al trabajo. Principio que plantea que toda persona tiene derecho a un trabajo digno, con un salario suficiente que le permite satisfacer sus necesidades básicas y a la vez su necesidad de ser útil a la sociedad. Y por último, la justicia social es reconocer a cada ser humano como persona y otorgarle lo que le corresponde, ya sean bienes naturales o adquiridos, según sus actos. De este modo, todos estamos llamados a actuar de manera que no perjudiquemos a nadie y propiciemos un equilibrio social en todas las circunstancias. Es tiempo de conocer otros principios que también constituyen la doctrina social de la Iglesia. Escuchemos la siguiente entrevista. Bien, en cuanto a lo que se refiere al bien común, según manifiesta la Carta Apostólica Gaudium et Spes, se considera que se refiere a las condiciones sociales de la vida que sean favorables a la persona. Esas condiciones deben ayudar a la persona a buscar su realización plena, haciéndolo más fácil. Entonces, todo país, todo Estado, toda organización que quiera servir a la persona tiene que poner en primer lugar el bien común, ¿sí? Buscar dignificar al ser humano. Eso sería en cuanto a lo que es el bien común. El principio de la solidaridad implica la interdependencia entre hombres y entre pueblos, y también diríamos entre países, de manera que es importante el otro en la medida que existe. Simplemente por existir es importante y no me puedo desentender de esa persona. Es importante para mí y que todos los recursos que yo pueda disponer deben ser también estar al servicio de las demás personas. Y de ahí que es importante reflexionar que al ver las situaciones críticas de nuestros hermanos, de las personas que viven en situaciones infrahumanas, no nos podemos desentender de ellos. El principio de transparencia sí tendría que ver ligadamente con la verdad. No se trata necesariamente de informar todo lo que se hace o rendir cuentas, sino más bien está dado por la información que debe estar a la disposición de todas las personas, de todo el público, en la cual pueden acceder y verificar y comprobar. Sería el principio de la transparencia. Aplicando un ejemplo, ligando estos tres principios, podemos manifestar que las organizaciones que reciben ayudas económicas, fundaciones, buscan siempre el bienestar de las personas, el bien común, distribuir los bienes para las personas. La solidaridad está implícita también ahí porque ese dinero va en bienestar, en beneficio de las personas. Y transparentar, que sería un deber, dar a conocer, exponer todos los gastos que se han realizado de manera que todos puedan
conocer cómo se han utilizado esos bienes. En resumen, los principios mencionados durante la entrevista fueron el bien común, que hace referencia al compromiso de toda persona a cooperar mutuamente para que la convivencia en sociedad sea armoniosa, y esto se consigue garantizando el bienestar de las personas. La solidaridad se define como una virtud moral de empatía, ayuda y entrega al prójimo. Es el reflejo de la preocupación por el bienestar de la sociedad y por ende de cada una de las personas que la integran. Y la transparencia, que quiere decir transparente, significa que se deja ver a través de. Este principio está íntimamente ligado con la verdad, puesto que es una cualidad de las personas de mostrarse tal y como son y de ser honestos en palabra y acción. En el caso de organizaciones o instituciones públicas o privadas, la transparencia se da cuando todo proceso ejecutado se pone en conocimiento del público y no se oculta información. En el video que les presentamos a continuación podrán identificar 3 principios más. Veamos. Oiga muchachos, ¿qué hacemos? O sea, el rector se demora demasiado y parece que ya no va a venir. ¿Ya que le esperamos un momento más? Muchachos, la secretaria me avisa que el rector se desocupa de otros 5 minutos. Esperemos. Sí, hay que esperarlo porque esto es muy importante para nosotros. Hay que esperar a ver si nos aprueba la petición. Claro, esperemos. Además tenemos la firma de muchos estudiantes que creen necesaria la aceleración de este espacio. Hola jóvenes, ¿cómo están? Muchas gracias por llevar del Consejo Estudiantil, ¿no? Muy bien, disculpen la demora, estaba teniendo unos asuntos. Ahora sí, ¿de qué querían hablar conmigo? Pero doctor, lo que pasa es que nosotros queríamos saber si se puede crear un programa en la página web de la universidad, un espacio para nosotros los estudiantes, poder comentar libremente las falencias y problemas contra los maestros que tenemos, así también como la metodología de las clases, lecciones, de las asignaturas, así también como de la infraestructura, para ver si todos aquí reunidos podemos encontrar una solución a todos estos problemas. Se ha conversado con varios estudiantes de otras carreras y ellos están totalmente de acuerdo con la creación de este espacio. E incluso aquí tengo la firma de todos los estudiantes. Saben chicos, qué bueno que me lo mencionan y qué bien que hayan recolectado estas firmas. Es una muy buena iniciativa, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero como ustedes saben, eso tiene que ser tratado en el Consejo Directivo. Por lo tanto, yo les recomiendo que estructuren y elaboren bien el proyecto y me lo entregan a mí. Si yo no estoy, lo entregan a la secretaria. Para la próxima reunión lo vamos a poner en consideración de tal manera que sea aprobado este proyecto. Les felicito, jóvenes. Bueno, entonces preparemos el proyecto lo más pronto posible, cosa que así ya podemos ir adelante. Muchas gracias por su atención, doctor. Muy bien, jóvenes, los felicito. Vamos a contar con su apoyo, rector. Claro, yo estaré con ustedes. Que les vaya muy bien. Los principios que observamos durante el video fueron la subsidiariedad. Es un principio fundamental dentro de la doctrina social y se refiere a la participación de los niveles inferiores al Estado en actividades que permitan contribuir al desarrollo del país. Es decir, garantiza la intervención de la sociedad civil en la toma de decisiones y en el ejercicio de funciones dentro de una nación. Los niveles de organización superiores y el Estado tienen el deber de colaborar con estas instituciones menores. La participación señala a todos los ciudadanos como portadores del derecho a intervenir y actuar en asuntos de incumbencia social, así como también exige a las instituciones y al Estado en general para que este derecho sea promovido y respetado. La libertad es un término o un estado que abarca diferentes dimensiones, pero que en forma general hace referencia a la independencia, es decir, a la facultad natural del ser humano de actuar según su voluntad y siempre y cuando existan límites de orden moral y ético que rijan el comportamiento de independencia. La libertad también es entendida como el estado del hombre de ser dueño y soberano de sí mismo, sin ser esclavizado. El hombre es libre de pensar diferente, de escoger su religión, de expresarse y de actuar. Amigos, nos falta un último principio por descubrir. Atentos a la siguiente entrevista. El principio del destino universal de los bienes tiene que ver con el condicionamiento ético-social, en el cual se manifiesta que todo
Es un bien porque proviene de Dios, que ha creado al hombre y al mundo, la naturaleza, y que todos esos bienes que están disponibles son para el servicio de las personas. Y de ahí que la doctrina de la Iglesia apela y cuestiona la propiedad privada en el sentido de que no es un valor absoluto para las personas, sino que está al servicio de las demás personas. Todas las personas tienen derecho a utilizarlos. Aplicando esto podemos decir que los bienes que las personas dispongan o las organizaciones deben abrirse para que los demás podamos utilizar. En la entrevista conocimos sobre el principio del destino universal de los bienes. Según el compendio de la doctrina social, el destino universal de los bienes es el primer principio de todo ordenamiento ético-social. Se sustenta en la génesis de la creación, donde Dios hizo al hombre y lo convirtió en el regente de todo lo creado. Es a partir de esta premisa que el hombre dispone de todo cuanto le rodea, con la condición de que estos bienes sean compartidos equitativamente. Ha sido un placer compartir con ustedes estos minutos de aprendizaje. Esperamos haber aportado de alguna forma sus conocimientos y los invitamos a que recuerden y pongan en práctica estos principios en cada momento de su vida.